La llave de plata de Howard Phillips Lovecraft. A sus 30 años, Randolph Carter perdió la llave de la puerta de los sueños. Antes de eso, solía encubrir su vida monótona haciendo excursiones nocturnas a ciudades extrañas, antiguas, pero encantadoras, más allá del espacio, tierras con jardines increíbles al otro lado de mares etéreos. Pero cuando la madurez lo transformó, sintió que esas libertades se le escapaban poco a poco, hasta que por fin se le terminaron por completo. Sus galeras no podrían navegar más por el río Oucranos, ni podrían pasar las agujas doradas de Tra. Tampoco podrían vagabundear sus caravanas de elefantes a través de las selvas perfumadas del Cled, donde palacios olvidados, cuyas columnas son de marfil jaspeado, duermen bajo la hermosa e indómita luna. Leyó mucho sobre cómo son las cosas en realidad. También habló con muchas personas. Bien intencionados filósofos le habían enseñado a examinar las relaciones lógicas entre las cosas y a analizar los procesos que dieron forma a sus pensamientos y fantasías. Su asombro había desaparecido y él se había olvidado de que toda la vida es solo un conjunto de imágenes en el cerebro, entre las cuales es imposible distinguir aquellas que nacen de lo real y aquellas que surgen de las ensoñaciones mentales, sin razón alguna para valorar mejor una sobre la otra. La costumbre le había introducido en sus oídos una reverencia supersticiosa por lo que existe de manera tangible y físicamente, y lo había hecho sentir una vergüenza secreta por albergar estas visiones. Los sabios le dijeron que sus fantasías ingenuas eran baladís e infantiles, y aún más absurdas, puesto que quienes fantasean se empecinan en creer que están llenas de significado y tienen algún propósito, mientras el cosmos invidente avanza sin rumbo desde la nada hacia algo y de algo a nada, sin hacer caso ni conocer los deseos o la existencia de mentes que rara vez brillan por un segundo en la oscuridad. Lo habían encadenado a las cosas verdaderas y luego le habían explicado el funcionamiento de esas cosas, hasta que el misterio había desaparecido del mundo. Cuando se lamentó y deseó escapar a los reinos crepusculares donde la magia moldea cada minúsculo fragmento vivido y convierte las asociaciones mentales en imágenes de intenso e inextinguible deleite que nunca se apaga, lo dirigieron, sin embargo, hacia el nuevo prodigio llamado ciencia, mandándolo a descubrir lo maravilloso en el vórtice del átomo y en el misterio de las dimensiones del cielo. Y al no encontrar estos dones en las cosas cuyas leyes son bien conocidas y también medibles, le dijeron que le faltaba imaginación, que era inmaduro, pues prefería la ilusión onírica a la ilusión de nuestra creación física. Así que Carter intentó hacer lo que otros. Fingió que los acontecimientos comunes y las emociones de mentes sencillas eran más importantes que las fantasías de almas fantásticas y delicadas. No se opuso cuando le dijeron que el dolor animal de un cerdo o de un labrador diséptico en la vida tiene una importancia mayor que la belleza sin par del Narat, con sus 100 puertas talladas y cúpulas de calcedonia, que vagamente recordaba de sus sueños, y bajo su dirección se cultiva un sentido minucioso de piedad y la tragedia. De vez en cuando, no obstante, no podía evitar ver cuán triviales, volubles y sin sentido eran todas las aspiraciones humanas, y cómo contrastaban nuestros impulsos reales con esos ideales pomposos que profesamos sostener. Entonces tenía que recurrir a la risa cortés, que le habían enseñado a utilizar contra la extravagancia y la artificialidad de los sueños, pues vio que la vida diaria de nuestro mundo es en cada pulgada extravagante y artificial, y no tan digna de respeto debido a su poca belleza y a su tonta renuncia a admitir su propia falta de razón y propósito. De esta manera se convirtió en una especie de humorista,
sin percatarse de que incluso el humor no tiene sentido en un universo manido, desprovisto cualquier tipo de consistencia o inconsistencia. En los primeros días de su cautiverio había regresado a la fe eclesiástica que sus padres le habían hecho amar con cierta confianza ingenua, porque desde ahí había visto que se abría un camino místico a través del cual podría escapar de esta vida. Solo el ver con más detenimiento lo hizo distinguir la fantasía y la belleza famélicas y la trivialidad rancia y prosaica, y la gravedad de lechuza y las reclamaciones grotescas de verdad concreta, que reinaban de manera aplastante y fastidiosa entre la mayoría de quienes la profesan, o le hizo percibir al máximo la torpeza con la que trataban de mantener vivos como un hecho literal los miedos y temores de una raza primitiva enfrentada a lo desconocido. Carter se cansó de ver cómo solemnemente la gente trataba de interpretar la realidad terrena a partir de viejos mitos, que a cada paso su ciencia jactanciosa refutaba, y esta seriedad fuera de lugar mató el apego que podría haber mantenido los antiguos credos, si se hubieran contentado con ofrecer ritos sonoros y dejado salir las emociones con su verdadera apariencia de fantasía etérea. Pero cuando vino a estudiar a aquellos que habían derribado los viejos mitos, los encontró aún más detestables que quienes no lo habían hecho. No sabían que la belleza radica en la armonía, y esa belleza de la vida no tiene reglas que rijan el cosmos sin rumbo. Conservan solo la armonía con los sueños y los sentimientos precedentes y ciegamente moldean nuestras pequeñas esferas fuera del resto del caos. No veían que el bien y el mal, la belleza y la fealdad servían tan solo como frutas ornamentales, que brindan una perspectiva cuyo único valor radica en la estimación que azarosamente pensaron y sintieron nuestros padres, y cuyos detalles distintivos son diferentes para cada raza y cultura. En vez de eso, también negaban todo en conjunto o lo interpretaban con vulgaridad, mediante los vagos instintos que compartían con las bestias y los brutos, de modo que sus vidas se arrastraban hediendo de dolor, fealdad y desarmonía, pero llenas de un orgullo ridículo por haber escapado de algo no menos erróneo que aquello en lo que se sostenían. Solo habían intercambiado los falsos dioses del miedo y la piedad ciega por los del libertinaje y anarquía. En el fondo, Carter ignoraba estas licencias modernas, por su baratura y miseria que enfermaban un espíritu amante de la belleza pura, mientras que su razón se rebelaba ante la endeble lógica con la que sus defensores trataban de adornar los impulsos brutales con un carácter sagrado, derivado de los ídolos que habían rechazado. Vio que la mayoría de ellos, al igual que su sacerdocio desacreditado, no pudo escapar de la ilusión de que la vida tiene un sentido, aparte del que los hombres le atribuyen con sus sueños, y no podía ignorar la idea común de la ética y las obligaciones, además de la belleza, incluso cuando toda la naturaleza clamó su inconsistencia e impersonal inmoralidad a la luz de sus descubrimientos científicos, pervertidos e intolerantes con las ilusiones preconcebidas de justicia, libertad y coherencia. Abandonaron la antigua tradición, la vieja escuela y las antiguas creencias. Jamás se detuvieron a pensar que aquella tradición era lo único que sustentaba sus pensamientos y juicios actuales. Era la única guía y el modelo de un universo caótico, sin objetivos fijos ni puntos de referencia estables. Tras perder estos marcos de referencia, sus vidas se desarrollaron carentes de sentido y dramatismo, hasta que por fin intentaron ahogar su aburrimiento mediante el bullicio y una supuesta utilidad, así como en el ruido y la emoción, exhibiciones de barbarie y gustos bestiales. Cuando asociaron estas cosas, se decepcionaron o les provocó náuseas debido a lo repulsivo, así que cultivaron la ironía y la amargura y encontraron erróneo el orden social. Nunca pudieron percatarse de que sus creencias primigenias eran tan cambiantes y contradictorias como los dioses de sus antepasados,
y que la satisfacción de un instante arruina la del siguiente. La calma, la belleza perdurable solo se manifiesta en los sueños, pero el mundo ha rechazado este consuelo, porque su culto de lo real expulsó los secretos de la infancia y la inocencia. En medio de este caos de incertidumbre y malestar, Carter trató de vivir como corresponde a un hombre de pensamiento agudo y de abolengo, con sus sueños desvaneciéndose por lo ridículo que significa crecer, y no podía creer en nada, pero el amor a la armonía lo mantuvo en estrecha relación con su linaje y su estatus. Caminó impasible por las ciudades de los hombres y suspiró porque ninguna imagen parecía totalmente real, ya que cada destello amarillo del sol sobre los techos altos y la perspectiva de plazas con barandillas al encenderse los primeros faroles de la tarde, solo sirvieron para recordarle que todo esto lo había visto alguna vez a través de sueños, y para hacer que sintiera nostalgia porque ya no sabría cómo encontrar aquellas tierras etéreas. Viajar era solo una burla, e incluso la Gran Guerra lo conmovió muy poco, a pesar de que participó desde el principio en la Legión extranjera de Francia. Durante un tiempo buscó amigos, pero pronto se cansó de la crudeza de sus emociones, la monotonía y lo mundano de su perspectiva. Se sentía vagamente feliz por el hecho de que sus parientes se mantuvieran distantes, sin contactarlo, porque no habrían entendido su estado mental, es decir, nadie más que su abuelo y su tío abuelo Christopher podrían, pero ya habían fallecido. Entonces comenzó una vez más a escribir sus libros, pues lo había dejado cuando los sueños dejaron de ser recurrentes, pero en esto tampoco hallaba ninguna satisfacción o cumplimiento, pues tener los pies sobre la tierra reinaba sus pensamientos, y no podía pensar en cosas hermosas como lo había hecho antes. El humor irónico arrastró por los suelos todas las torres inciertas que erigió, y el miedo terrenal de la improbabilidad marchitaba todas las flores delicadas y sorprendentes de sus jardines de fantasía. La idea convencional que asumía sobre la piedad le hacía derramar sensiblería en sus personajes, mientras que el mito de una realidad trascendente, los acontecimientos relevantes de la vida y las emociones humanas significativas corrompían toda su gran fantasía en velo delgado de alegoría y sátira social baratas. Sus nuevas novelas lograron más éxito que las primeras que había escrito, y puesto que reconoció cuán vacías debían ser para complacer a un rebaño de tontos, las quemó y abandonó la escritura. Eran novelas muy elegantes, en las que cortésmente se rió de los sueños que bosquejó de modo superficial, pero se dio cuenta de que se había echado a perder su vida por tratar de elaborar historias muy sofisticadas. Fue después de esto que cultivó la ilusión deliberada, entonces también se aficionó a las nociones de lo bizarro y lo excéntrico como un antídoto para el lugar común, con mucho de lo cual, sin embargo, pronto se evidenció su pobreza y esterilidad, y vio que las doctrinas populares del ocultismo eran tan secas e inflexibles como las de la ciencia. No obstante, ni siquiera el paliativo delgado de la verdad servía para redimirlos. La crasa estupidez, la falsedad y el pensamiento confuso no son sueños, y no suponen algún escape de la vida, a una mente entrenada de manera superior. Así que Carter compró algunos de los libros más extraños y buscó a los hombres más profundos y más terribles de fantasía erudición. Ahondó en los arcanos de la conciencia que pocos han pisado y aprendió cosas sobre la profundidad de la vida, las leyendas y la antigüedad inmemorial que lo perturbó por el resto de sus días. Decidió vivir en un lugar poco común. Amuebló su casa de Boston para satisfacer sus cambiantes estados de ánimo, una habitación para cada uno de ellos, adornados con los colores apropiados, amueblada acorde con libros y objetos, y provista de objetos que le proporcionarán las sensaciones propias de la luz, calor, sonido, sabor y olor. Una vez escuchó sobre un hombre del sur
el cual era rechazado y temido por las cosas blasfemas que leía en libros antiguos y en tablillas de arcilla contrabandeadas desde la India y Arabia. Lo visitó y se quedó a vivir con él para compartir sus estudios durante 7 años, hasta que el horror lo sorprendió una medianoche en un cementerio desconocido y arcaico, y solo uno salió cuando los dos habían entrado. Luego se volvió a Arkham, la vieja ciudad embrujada de sus antepasados en Nueva Inglaterra, y tuvo experiencias en la oscuridad, entre sauces vetustos y tambaleantes techos con buhardillas que le hicieron sellar para siempre ciertas páginas del diario de uno de sus antepasados demente. Pero de estos horrores solo lo llevaron al borde de la realidad, y no coincidía con el país verdadero que había soñado en su juventud, de modo que a los 50 perdió cualquier esperanza de paz o alegría, en un mundo que se había vuelto asaz ocupado para contemplar la belleza y demasiado astuto para los sueños. Habiendo percibido por fin el vacío y la futilidad de las cosas reales, Carter pasó sus días en el retiro y en los recuerdos inconexos nostálgicos de su juventud. Pensó que era algo tonto como para seguir viviendo en absoluto, y obtuvo de un conocido sudamericano un líquido muy curioso que lo llevaría al olvido sin sufrimiento. La inercia y la fuerza de la costumbre, sin embargo, le hicieron posponer la acción, y se quedó indeciso entre los pensamientos de los viejos tiempos, bajando las cortinas extrañas de sus paredes, reacondicionando la casa como lo estaba en su temprana edad, cristales púrpuras, muebles victorianos y todo lo demás. Con el paso del tiempo llegó a alegrarse por haber pospuesto su decisión, pues sus reliquias de juventud y su escisión del mundo hizo que la vida y la sofisticación parecieran muy distantes e irreales. Tanto fue así que un toque de magia y esperanza metió de nuevo en un sueño nocturno. Durante años en aquellos sueños solo había conocido tales reflexiones torcidas de cosas diarias, como lo saben los más comunes soñadores, pero ahora regresaba un atisbo de algo extraño y salvaje, algo vagamente impresionante que tomó la forma de imágenes claras, de sus días de infancia, y le hizo pensar en las pequeñas cosas sin importancia que había olvidado mucho tiempo atrás. Solía despertar llamando a su madre y a su abuelo, ambos en sus tumbas desde hacía un cuarto de siglo. Entonces, una noche su abuelo le recordó la llave. El erudito viejo y cano, tan real como lo era en vida, platicó lo suficiente y con empeño sobre su antiguo linaje y de las extrañas visiones de los hombres dedicados y sensibles que la componían. Habló del cruzado de ojos flamantes que aprendió los secretos salvajes de los sarracenos que lo mantuvieron cautivo y del primer Sir Randolph Carter que estudió magia cuando Isabel era reina. Le habló también de aquel Edmund Carter que se libró de ser colgado por brujería en Salem y que había metido en una antigua caja una gran llave de plata, recibida por sus antepasados. Antes de Carter despertara, el visitante gentil le había dicho dónde encontrar esa caja, de roble tallado y de maravillosa antigüedad, cuya tapa grotesca ninguna mano había abierto desde hace 2 siglos. Lo encontró entre el polvo y las sombras del gran desván, remoto y olvidado en el fondo de un cajón de un mueble alto. Sus dimensiones eran aproximadamente de 1 pie cuadrado, y sus relieves góticos eran tan temerosos que no era de extrañarse que ninguna persona, desde Edmund Carter, se hubiera atrevido a abrirla. No emitía ningún sonido al agitarla, pero parecía mística como el aroma de especias olvidadas. Que tuviera una llave, de hecho, se trataba solo de una leyenda oscura, y el padre de Randolph Carter nunca supo que existiera dicho cofre. Estaba rodeado de hierro oxidado, y no había algún medio que pudiera desbaratar la cerradura formidable. Carter comprendió quizá con vaguedad que allí encontraría la llave perdida de la puerta de los sueños, pero de dónde y cómo usarla, su abuelo no le había dicho nada. Un viejo sirviente forzó la tapa grabada, temblando al hacerlo ante las miradas lascivas.
que dejaba ver algunos rostros horribles de la madera ennegrecida, y que señalaba cierta familiaridad. En su interior, envuelta en un pergamino descolorido, se hallaba una gran llave de plata oxidada, cubierta con arabescos crípticos, pero no había ninguna explicación legible. El pergamino era voluminoso y tenía solo extraños jeroglíficos de una lengua desconocida, quizá escritos con un carrizo antiguo. Carter reconoció ciertos caracteres como los que había visto en cierto rollo de papiro, que pertenecían a aquel terrible estudioso sureño que había desaparecido una medianoche en un cementerio sin nombre. Aquel sujeto siempre se había estremecido al leer ese rollo, y Carter tembló ahora. Pero limpió la llave y la guardó todas las noches en su caja aromática de roble antiguo. Mientras tanto, sus sueños iban aumentando en viveza, pero ninguno de ellos le mostró alguna ciudad extraña, ni increíbles jardines de los viejos tiempos. Estaban asumiendo una forma definitiva, cuyo propósito no podía ser confundido. Ellos lo llamaban a los años pasados y con la voluntad mezclada de todos sus padres era arrastrado hacia alguna fuente oculta y ancestral. Entonces supo que tenía que ir al pasado y unirse a sí mismo con lo antiguo, y día tras día pensó en las colinas del norte, donde frecuentó Arkham y el presuroso Miskatonic y la hacienda rústica y solitaria donde moraba su gente. En el incendio melancólico de otoño, Carter tomó el camino recordado, pasando líneas agraciadas de colinas serpenteantes y prados amurallados, valles distantes y bosques colgantes, curveando caminos y casas de campo enclavadas, y los recovecos cristalinos del Mistaconic, cruzado aquí y allá por rústicos puentes de madera o piedra. En una curva vio el grupo de olmos gigantes entre los cuales un antepasado había desaparecido misteriosamente, hacía siglo y medio, y se estremeció cuando el viento sopló intencionadamente a través de ellos. Entonces ahí estaba, desmoronándose la casa de la vieja Goody Flower, la bruja, con sus pequeñas ventanas malignas y su gran techo inclinado hacia hasta el suelo por el lado norte. Aceleró su auto al pasar y no desaceleró hasta haber montado la colina donde antes que ella habían nacido su madre y sus abuelos, y donde la vieja Casa Blanca todavía se veía con orgullo a través de la carretera. Ante el panorama que dejaba sin aliento de rocas pendientes y valles verdes, con las torres distantes de Kingsport en el horizonte y notas de lo arcaico, y un mar de ensueños en el fondo más lejano. Luego vino la pendiente más pronunciada que sostenía la vieja casa de Carter, la cual no había visto en más de 40 años. Se hizo tarde cuando llegó a los pies, y en medio de la curvatura hacia arriba hizo una pausa para explorar el campo dorado y gloria de las inundaciones oblicuas de la magia, que derrumbaba el sol poniente. Toda la fantasía y el anhelo de sus sueños recientes parecían encarnar en este paisaje apacible y extraño que le sugería la ignorada soledad de otros planetas. Recorrió con la mirada el tapiz desierto de los prados que se estremecía entre tapias derruidas y mágicos macizos de bosque, que resaltaban encima del ondulado perfil de las colinas y el valle espectral, poblado de árboles, que se precipitaba entre sombras hacia los húmedos bordes de los riachuelos, cuyas aguas sollozaban al discurrir borboteantes entre hinchadas y retorcidas raíces. Algo le hizo sentir que su auto no era del reino que él buscaba, así que lo dejó junto al límite del bosque y, metiéndose la enorme llave al bolsillo de abrigo, siguió caminando hacia la cumbre. Se internó en lo profundo del bosque, a unas sabiendas de que el edificio estaba en lo alto de una loma totalmente despejada de árboles, excepto por el norte. Se preguntó qué aspecto ofrecería la casa, puesto que estaba vacía y abandonada, en parte por culpa suya, desde la muerte de su extraño tío abuelo Christopher, ocurrida hacía 30 años. En su niñez se había deleitado durante largas estancias ahí y descubrió extrañas maravillas en los bosques de más allá del huerto. Las sombras se espesaron alrededor suyo,
La noche se acercaba. Una vez que se abrió una brecha en los árboles a la derecha, pudo ver leguas de crepúsculo bañando las praderas y al fondo el viejo campanario de la congregación, que se alzaba sobre la colina central de Kingsport, rosicler por el último resplandor del día. Los cristales redondos de las lejanas ventanitas parecían reflejar la llama del fuego. Entonces, cuando se sumergió en la sombra nuevamente, recordó con un sobresalto que esta visión fugaz no podía proceder sino de algún trasfondo de su memoria infantil, pues hacía mucho tiempo que la iglesia había sido derruida para edificar en su lugar el hospital de la congregación. Lo había leído con interés, ya que el periódico hablaba además de las extrañas galerías o pasadizos que se habían encontrado en la roca bajo sus cimientos. Dada su perplejidad una voz, y la sintió de nuevo familiar luego de tantos años, sintió un nuevo escalofrío. El viejo Benihab Corey había sido criado de su tío Christopher. Era ya un anciano en aquella época lejana de sus estancias infantiles. Ahora tendría más de un centenar, pero aquella voz cascada no podía ser de nadie más. No pudo distinguir sus palabras, pero el tono era inconfundible y obsesionante. Pensar que el viejo Benji aún estaba vivo. Señor Randy, ¿dónde estás? ¿Quiere matar de un susto a su tía Marty? ¿No le dijo que no se mantuviera lejos de la casa cerca anochecer y que volvieras antes de oscurecer? Randy. En mi vida he visto un niño que le guste tanto correr por el bosque. Se pasa el día merodeando por esa maldita caverna de serpientes. ¡Ey tú, Randy! Randolph Carter se paró en la densa oscuridad y se restregó los ojos con la mano. Algo parecía misterioso. Se encontraba en un paraje donde no debía estar. Se había extraviado en unos lugares muy apartados, a donde no debía haber ido, y ahora ya era tarde. No se dio cuenta de la hora en el reloj del campanario de Kingsport, aun cuando podía haberla visto fácilmente con su telescopio de bolsillo, pero sabía que su retraso era algo muy extraño y sin precedentes. No estaba seguro de haberse traído consigo el catalejo, y se metió la mano en el bolsillo de la blusa para cerciorarse. No lo traía, pero en cambio llevaba una llave de plata que había encontrado en alguna parte, dentro de una caja. Tío Chris le dijo una vez algo muy raro acerca de una arqueta cerrada donde había una llave, pero tía Marta le hizo callar bruscamente, diciendo que no debía contar historias de ese género a un joven que ya tenía la cabeza demasiado llena de quimeras. Entonces intentó recordar exactamente dónde había encontrado la llave, pero todo era muy confuso. Se preguntó si no sería en el desván de su casa de Boston, y se acordó vagamente de haber sobornado a Parks con el sueldo de media semana para que le ayudara a abrir la caja y guardara silencio después. Pero al recordar esto, la cara de Parks le pareció muy extraña, como si las arrugas de innumerables años hubieran hecho presa de pronto en el vivo y menudo Cockney. Randy, Randy. Una linterna oscilante apareció por la curva oscura y el viejo Bunny se abalanzó sobre la forma silenciosa y desconcertada del peregrino. Maldito muchacho, así que ahí estabas. ¿No tienes lengua en la cabeza que pueda contestarle a un cuerpo? Hace media hora que te estoy llamando y me has tenido que oír hace rato. ¿Es que no sabe que tu tía Marty está tan agitada por tu culpa? Espera y verás cuando se lo diga a tu tío Chris. Deberías saber que estos bosques no son lugar a propósito para andar por ahí a estas horas. Te puedes tropezar con cosas malas, de las que nada bueno puedes esperar, como mi abuelo sabía muy bien antes que yo. Vamos, señor Randy, ojalá no nos guardará la cena. De este modo, Randolph Carter marchó cuesta arriba, donde brillaban las estrellas maravillosamente a través de las altas ramas de otoño, y los perros ladraban a la luz amarillenta de las ventanas con cristales pequeños tras la última vuelta del camino, y las pléyades centelleaban a través de la loma abierta, encima del calvero donde se erguía un gran tejado negro contra el agonizante crepúsculo de poniente.
tía Marta estaba en el umbral y no regañó demasiado al pequeño Truán cuando Veía lo hizo entrar. Ella sabía demasiado bien por el tío Chris que estas cosas eran propias de la sangre de los Carter. Randolph no le enseñó la llave, sino que comió en silencio y solo protestó cuando llegó la hora de acostarse. A veces soñaba mejor cuando estaba despierto y quería utilizar la llave. A la mañana siguiente, Randolph se levantó temprano y pudo haber corrido hacia la arbolada, si su tío Chris no lo hubiera atrapado y forzado a sentarse a desayunar. Observó impaciente alrededor, por aquella estancia de suelo inclinado, por la alfombra andrajosa, por las descubiertas vigas del techo y por los pilares angulares, y sonrió únicamente cuando las ramas del huerto arañaron los cristales de la ventana del fondo. Los árboles y las colinas estaban ahí cerca, a su lado, y constituían las puertas de aquel reino intemporal que era su verdadera patria. Luego, cuando quedó libre, se tentó el bolsillo de la blusa para buscar la llave, y cuando estuvo seguro, cruzó el huerto y echó hacia arriba, por donde el monte se elevaba hasta por encima del calvero. El suelo del bosque estaba tapizado de musgo y de misterio. Los grandes peñascos cubiertos de líquenes se erguían vagamente, bajo la luz difusa, como enormes monolitos druidas entre los troncos inmensos y retorcidos de un bosque sagrado. A mitad de su ascenso, Randolph cruzó un torrente cuyas cascadas, un poco más abajo, cantaban misteriosos sortilegios a los faunos escondidos, a los eguipanes y a las dríadas. Después llegó a la extraña cueva en la ladera del bosque, la temible caverna de las serpientes que la gente de campo solía rehuir, y de la que pretendía mantenerle alejado Benillab. Era muy profunda, más profunda de lo que cualquiera habría sospechado, salvo Randolph, pues el chico había descubierto una hendidura en el rincón más profundo y oscuro que daba acceso a otra gruta más grande aún, a un espacio secreto y sepulcral, cuyas graníticas paredes daban la impresión de haber sido trabajadas por un ser inteligente. Esta vez entró reptando como en las demás ocasiones, alumbrándose con las cerillas que había cogido del cuarto de estar, y se deslizó por la grieta del final con una ansiedad inexplicable para sí mismo. No sabía por qué se aproximó a la pared del fondo con tanta resolución, ni por qué sacó instintivamente la gran llave de plata, pero siguió adelante, y cuando aquella noche regresó excitado a casa, no ofreció disculpas por su tardanza, ni prestó la más mínima atención a las reprensiones que se ganó por haber ignorado totalmente la llamada del timbre que anunciaba la comida de mediodía. Ahora se acordaba, por todos los parientes lejanos de Randolph Carter, que algo ocurrió y despertó su imaginación cuando tenía 10 años. Su primo Ernest B. Aspinwall, de Chicago, es 10 años mayor que él, y recuerda muy bien el cambio operado en el joven después del otoño de 1883. Randolph había contemplado paisajes fantásticos, como nadie los ha contemplado en la vida, pero más extraños aún eran algunos de los poderes que mostró en relación con cosas muy reales. Parecía, en suma, haber adquirido el don singular de la profecía, y a veces reaccionaba de un modo extraño ante cosas que, pese a carecer totalmente de importancia en aquel momento, justificaban más tarde sus singulares actitudes. En décadas subsecuentes, a medida que se inscribían nuevos inventos, nuevos nombres y nuevos acontecimientos en el libro de la historia, la gente podía recordar sorprendida cómo Carter se había referido años antes a cosas que de algún modo, pero inequívocamente, se relacionaban con ellos. Él mismo no comprendía sus propias palabras, ni sabía por qué ciertas cosas le producían determinada emoción, aunque suponía que ello era debido seguramente a algún sueño que a la sazón no lograba recordar. Fue a principios de 1897 cuando se tornó pálido cuando cierto viajero mencionó la localidad francesa de Bayeux-en-Santerre, y sus amigos lo recordaron después porque en 1916 fue mortalmente herido mientras servía en la Legión extranjera de la Primera Guerra Mundial.
Los familiares de Carter hablan mucho sobre estos asuntos, puesto que hace poco él ha desaparecido. Su sirviente, el viejito Parks, que por muchos años aguantó con paciencia sus caprichos, fue el último en verlo aquella mañana cuando condujo su carro a solas con la llave que acababa de encontrar. Parks fue quien ayudó a obtener la llave del antiguo cofre que la contenía, y se sintió en particular impresionado por esos grotescos relieves que la adornaban, y por alguna otra causa que no podía nombrar. Cuando Carter se marchó, dejó dicho que iba a los alrededores de Arkham a visitar las regiones de sus antepasados. A mitad del camino de Elm Mountain, sobre el camino en que se asientan las ruinas de la casa de los Carter, encontraron el coche estacionado al lado del camino, y dentro de este encontraron un cofrecillo de madera aromática, adornado con unos relieves que asustaron a los campesinos que lo habían encontrado por casualidad. El cofre contenía tan solo un pergamino, cuyos caracteres ni lingüistas ni paleógrafos han podido identificar. La lluvia había borrado cualquier rastro de sus huellas, pero los investigadores bostonianos pudieron haber dicho mucho sobre las evidencias de desorden que reinaba entre las vigas derrumbadas de la mansión de los Carter. Fue, según dijeron, como si alguien hubiera andado a tientas entre las ruinas recientemente. Encontraron un pañuelo blanco de bolsillo, algo más allá, entre las rocas del bosque, pero no pudieron demostrar que pertenecían al desaparecido. Se habla de reparto de la herencia de Randolph Carter entre sus herederos, pero yo pienso oponerme firmemente a ello porque no creo que esté muerto. Hay giros en el tiempo y en el espacio, de la fantasía y realidad, que solo un soñador puede adivinar y, por lo que sé de Carter, creo que ha descubierto un medio de atravesar estos nebulosos laberintos. Si regresara o no alguna vez, no podría decirlo. Él buscó las regiones de los sueños que había perdido y sintió nostalgia de los días de su niñez. Luego encontró una llave y de algún modo creo que logró utilizarla para fines desconocidos. Se lo preguntaré cuando lo vea, pues espero encontrarlo dentro de poco en cierta ciudad soñada que ambos solíamos frecuentar. Se rumorea que en Ultar, más allá del río Sky, un nuevo rey ocupa el trono de ópalo de Ilek-Bat, aquella fabulosa ciudad de torreones sobre los acantilados, con vistas hacia los acantilados de cristal que dominan ese mar crepuscular, donde los Norri, seres barbudos con aletas, construyen sus singulares laberintos, y creo que sé cómo interpretar este rumor. Es cierto que espero con gran impaciencia para contemplar esa gran llave de plata, porque en sus misteriosos arabescos pueden estar simbolizados todos los objetivos y misterios de un cosmos que observo con mirada impersonal. Fin. Muchas gracias por escuchar el audiolibro. Compartan, denle like, suscríbanse. Si quieren escuchar alguno en particular, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.